Perfecto. Bueno, ya empezó la grabación. Entonces, vamos a ver un tema de filosofía. El tema es lógica. Bueno, obviamente, la primera pregunta que nos pudiéramos hacer es precisamente qué es la lógica. Entonces, empecemos por plantearnos esa primera pregunta, ¿sí? ¿Qué se entiende por lógica? ¿Qué se entiende por lógica? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos entender respecto a la lógica? Bueno, para empezar, podemos considerar dos lógicas para poder entender la idea o el concepto de lógica. Vamos a intuir que tenemos dos lógicas. Una lógica natural o lo que podríamos llamar una lógica natural, y otra lógica que pudiéramos llamarle una lógica científica. Científica desde el aspecto, ¿sí?, del conocimiento. Es decir, una lógica que está en nosotros, o sea, una lógica que podemos intuir, ¿ok? Ajá. Y pudiéramos decir que esa lógica natural la vamos a designar de la siguiente manera: como una capacidad que tiene el hombre, una capacidad que tiene el hombre, ¿sí?, para pensar correctamente. ¿Ok? Capacidad que tiene el hombre para pensar correctamente. Correctamente. ¿Ok? Así la vamos a designar más o menos. Y a la lógica científica, entonces, ya no la vamos a considerar como una capacidad, ¿sí? Vamos a considerar que es el estudio sistemático, para desarrollar esa capacidad natural. ¿Ok? Bueno, en cierta medida vamos a ir desarrollando estas ideas poco a poco. Ahora, ¿qué vamos a entender por lógica? ¿Ok? Bueno, la lógica está relacionada con el lenguaje. Se relaciona con el lenguaje y o sea, el lenguaje, y con el pensamiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la lógica tiene que ver o está ligada a lenguaje o a la estructura del lenguaje, ¿sí? Siendo así, podemos decir que la lógica es una forma correcta del uso del lenguaje. ¿Ok? ¿Y para qué? ¿Para qué tenemos una forma correcta del uso del lenguaje? Pues porque necesitamos, ¿sí?, acceso a la verdad. Entonces lo vamos a tomar como una forma de acceso a la verdad. ¿Sí? Bueno, les voy a explicar brevemente. Nosotros utilizamos el lenguaje. Somos personas con esa capacidad de comunicación a través del lenguaje y por medio de un código, que es la lengua. Eso ya lo habíamos visto
en algún momento cuando vimos español o cuando vimos estas cuestiones de lenguaje. Bueno, como la lengua que utilizamos nosotros como medio de comunicación a través del uso del lenguaje, es decir, a través del uso de un código, a través de una lengua, recuerden que la lengua es un instrumento, caemos en el asunto de que por medio de la lengua podemos crear cosas, inventarlas, imaginar algo que posiblemente no exista en lo que llamamos la realidad, ¿sí? El asunto es, más allá de querer plantear la realidad, ¿sí? Está el asunto de poder utilizar el lenguaje como un medio para poder mentir. Y eso causa ciertos problemas cuando lo que pretendemos es el conocimiento. Entonces, queremos un conocimiento, la única manera de transmitir el conocimiento es a través de la lengua, ¿sí? Por medio del lenguaje, que podemos comunicar ese conocimiento. El asunto es cómo puedo garantizar o tener plena seguridad que a través del uso de una lengua no me están engañando o no estoy mintiendo, ¿sí? Bueno, esa preocupación, uno de los primeros que la tuvo fue Aristóteles. No fue el primero, pero uno de los primeros. ¿Y por qué lo menciono? Porque él es el creador de la lógica. Es decir, Aristóteles, digamos que es el padre fundador de lo que ya conocemos como lógica científica o lógica formal. Es una manera de manejo del lenguaje que nos permite, ¿sí?, tener acceso a esa verdad. Entonces, cuando nosotros hablamos precisamente de la lógica, como una forma de lenguaje, entonces nos vamos a acercar a una primera lógica, que esa lógica es la lógica formal. Y esta lógica formal fue desarrollada por Aristóteles. Aristóteles, él es un filósofo griego, más o menos del siglo IV antes de Cristo, ¿sí? Aproximadamente, siglo IV, en el 300 y tantos antes de Cristo, y él desarrolla una lógica formal. Esto lo va a hacer a través de una obra que se llama Organón, ¿sí? El Organón consta de varios libros. Ahorita los voy a más o menos mencionar. Ahorita lo vemos, ¿sí? Cómo Aristóteles desarrolla precisamente esos libros en el Organón. Ahorita se los pongo. Pero mientras vamos a ir desarrollando esta idea de lo que es la lógica. Bueno, entonces, vamos a empezar por definir un poquito lo que entendemos por lógica. Entonces, vamos a ver. Se puede definir como una ciencia que versa sobre la forma o estructura, permítanme un segundo, que versa sobre la forma o estructura y movimiento de la mente o movimiento de la mente en el acto del conocimiento. Bueno, lo que quiere decir eso es que para que nosotros podamos tener conocimiento, utilizamos pensamientos mentales o procesos mentales. Y entonces tenemos así, ¿sí?, el uso correcto de ese conocimiento o de esas formas de pensamiento, ¿sí? Bueno,
vamos a ver una definición etimológica de lo que sería la lógica. Entonces, veamos aquí cómo es su etimología. Entonces, marquemos aquí una etimología para conocer su significado etimológico. Recuerden que la etimología es, bueno, de dónde viene precisamente la palabra, ¿sí? ¿Qué la compone? La palabra lógica. Entonces, vamos a marcar aquí de dónde proviene. Empecemos por la designación de logos. Pues tenemos el logos. Ahí está. Logos. Esperen un tantito. Ok. No sé por qué no me da esa letra, pero bueno. ¿Sí? Logos. Lo voy a poner aquí entre paréntesis, sí. Logos. Ok. Más o menos su significado es palabra, pensamiento, palabra, pensamiento, razón, tratado, razón, tratado, ¿ok? Y la otra parte es icos, así, icos o aikos, ajá, que significa propio de, concerniente a. ¿Okay? Y entonces ya armamos la palabra de logos, ica. Entonces, lógica, icos, ¿ok? Concerniente a. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la palabra aritmética? Pues es lo mismo. Aritmo significa número y icos es concerniente a o respecto a los números. Bueno, ahora nos encontramos con esto, que es esa definición. Bueno, ahora podemos encontrar entonces una nueva definición o estandarizar un poquito más esta definición y decir que la lógica es la ciencia de la rectitud del entendimiento. Entonces, ciencia de la rectitud del entendimiento. Entendimiento. ¿Ok? ¿Sí? También la podemos considerar como ciencia del raciocinio. Ciencia del raciocinio. Entonces, ciencia del raciocinio. Ajá. O del discurso. O del discurso recto. ¿Ok? Eso es muy importante. Okidoki. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño esquema o un pequeño cuadro que nos permita, ¿sí? Pues desarrollar un poquito mejor estas ideas. Entonces vamos a ver cómo funciona un poquito la lógica, para que nos vayamos como familiarizando más con este asunto. Entonces, vamos a ver. Bueno, tenemos a la lógica, ¿ok? Ahí está. Esa lógica la vamos a dividir en dos. ¿Ok? En dos principales. Lo que conocemos como una lógica formal
y una lógica dialéctica. Formal y dialéctica. ¿Sí? Así van a encontrar ustedes dos lógicas, una lógica formal y una lógica dialéctica. Ahora, la lógica formal, vamos a ver que tiene como antecedentes, ¿sí?, a Aristóteles y a los estoicos, que son filósofos antiguos, tanto Aristóteles como los estoicos. Después vamos a tener a los escolásticos. Los escolásticos ya son de la Edad Media, ¿sí? Ahorita vamos a marcarlos, algunos de ellos, ¿ok? Vamos por partes. Bien. Vamos a tener para Aristóteles y para los estoicos, ¿sí?, el fundamento de una lógica que la vamos a conocer como la lógica griega. Una lógica griega, ¿ok? Muy antigua, ¿de acuerdo? Dentro de los escolásticos vamos a tener un desarrollo de la lógica que va a ser Pedro Abelardo, R. Lulio y Duns Scoto, ¿ok? Entonces vamos aquí con Pedro Abelardo, ¿sí? Vamos con R. Lulio, que desarrollaron mucho esa lógica. Vamos a tener a Duns Scoto, ¿ok? Ellos desarrollaron mucho esta lógica. Aquí falta uno que yo lo voy a agregar porque en el libro no está, y ese es Tomás de Aquino, porque desarrolló algunas ideas muy importantes respecto de la lógica de Aristóteles. ¿Ok? Bueno, a esto lo vamos a considerar como una lógica medieval. Entonces ya tenemos la lógica griega, entonces ahora tenemos la lógica medieval, ¿sí? Acuérdense, de la Edad Media. Ok, muy bien, ahí vamos. Luego vamos a tener, dentro de la lógica formal, algunos otros, que aquí los vamos a colocar, que son a Francis Bacon, a Stuart Mill, también, ahí lo vamos a tener, Leibniz, ok, a Gottlob y Frege, o Frege, como ustedes quieran mencionarlos. Ahora, vamos por partes. Estos que son Francis Bacon, ¿sí?, van a empezar a desarrollar lo que se conoce como lógica moderna. Esto que es la lógica moderna, ¿ok? Y ya lo que son Frege y Gödel, estos, vamos a tener aquí una lógica contemporánea. Lo voy a poner aquí, ahorita van a ver por qué. Vamos a tener aquí lógica contemporánea. Esta lógica contemporánea, ahorita la vamos a formalizar un poquito. Ahora, observen muy bien. La lógica griega, la lógica medieval y la lógica moderna
es lo que se denomina lógica formal aristotélica. Lógica formal aristotélica. ¿Por qué? Porque es a partir de Aristóteles que se desarrolla esa lógica. Y después vamos a tener, dentro de la lógica contemporánea, lo que es la lógica matemática y la lógica simbólica, que lo voy a poner así como lógica simbólica, ¿ok? Oye. Lógica simbólica, ¿sí? Lo voy a poner aquí, lógica proposicional, ¿ok? Y por último vamos a poner lógica matemática. Matemática, ok. Bueno, en la lógica matemática voy a poner un signo de interrogación porque, pues para muchos esa lógica no existe. No hay una lógica matemática, ¿sí? En realidad solo hay una lógica simbólica. Lo que pasa es que Frege lo que hizo fue darle fundamento lógico a la matemática. ¿Se acuerdan cuando vimos el inicio de matemáticas o la introducción a la matemática? Que les había mencionado que la matemática tiene un fundamento dentro de lo que es la lógica. Y para entender muchas cosas en la matemática, bueno, pues tenemos que entender lo que es la lógica simbólica. ¿Ok? Pero no son lo mismo. Una cosa es darle fundamento a la lógica y otra muy distinta, que exista una lógica matemática. Entonces, como tal, no existe. Bueno, ahora, ¿qué es la lógica dialéctica? Bueno, es una lógica desarrollada por Hegel, por Marx, Marx y Lenin. ¿Ok? Y bueno, ha sido desarrollada por muchos otros. No vamos a entrar en discusiones de esta lógica, pero también es muy interesante. No es una formalidad, no tiene formalidad como la lógica simbólica. Ajá. Hay una metodología, claro que sí, pero solo les voy a mencionar la obra en donde Hegel desarrolla todo esto. ¿Ok? Es una pequeña obra que se llama Enciclopedia Científica. Ahorita se las menciono. Déjenme ver si la tengo por aquí. La tenía por aquí, pero no recuerdo dónde la puse. No me acuerdo dónde quedó el librito este. Aquí está, no. No lo tengo por aquí. Bueno, es una obra que se llama Enciclopedia Fundamental del Espíritu. ¿Sí? Algo así. ¿Ok? No importa mucho. Solo es mencionarles más o menos qué obra es la que se maneja ahí. Ok. Bueno, yo les decía que Aristóteles había escrito la lógica, es el fundador, y el Organón son 5 libros, de hecho son 6 libros, ¿sí? A partir de 6 libros es lo que conocemos como la obra de Aristóteles sobre la lógica. Esos libros son, vamos a mencionarlos aquí, las categorías, ¿sí? De la interpretación, ajá,
analítica primera. Ok, el cuarto es analítica posterior. Analítica posterior. Analítica posterior. El quinto es los tópicos. Ajá, muy importante. Y el sexto es argumentos sofísticos. Argumentos sofísticos. Bueno, si alguna vez alguno de ustedes llega a ser filósofo o matemático o físico, quizá estas cosas les puedan interesar un poquito. Pero, ¿cómo explicarles? Bueno, el desarrollo de la filosofía dentro de la lógica, ¿sí? Es lo que en la actualidad se conoce como filosofía del lenguaje. Ajá. Filosofía del lenguaje, trabajan mucho esto, filosofía analítica, ¿sí? Filosofía del lenguaje, filosofía analítica, es donde principalmente se hace el uso de la lógica, ¿ok? Dentro de la filosofía. ¿Sí? Y esta filosofía analítica o filosofía del lenguaje, bueno, después es desarrollada por muchos filósofos que van a utilizar una lógica que ahora le llaman lógica superior. Es decir, a esa lógica contemporánea, a esta lógica, hoy día se le conoce como lógica superior. Y es un tanto compleja, ¿eh? Lo que es la lógica superior. ¿Ok? Bueno, esta es una breve, muy breve introducción a lo que podemos entender por lógica o tratar de entender por lógica. Quizá muchos de ustedes están en las mismas, que seguimos sin entender qué es la lógica. Bueno, hay una historia muy grande respecto a lo que sería la lógica y ya la plantearemos un poquito. Pero bueno, vamos a ver. Un autor importante de lo que es la lógica formal, ¿sí? Podemos mencionarlo y les voy a leer un poquito lo que para este autor es. Se llama Lógica Simbólica, es de Irwin Copy, ¿sí? Uno de los, bueno, actual, ajá, se trabaja mucho su lógica en la preparatoria y cuestiones así. Dice, ¿qué es la lógica? Es fácil hallar respuesta a la pregunta ¿qué es la lógica? Según Charles Peirce, se han dado casi un centenar de definiciones de ella, pero Peirce continúa diciendo, sin embargo, se considera generalmente que su problema central es la clasificación de los argumentos, de modo que todos los que sean malos se pongan de un lado y los que sean buenos del otro. Bueno, lo que está tratando de decir es que la lógica tiene que ver con la argumentación, lo que les dije, con el lenguaje, el uso correcto del lenguaje y principalmente con la argumentación. ¿Sí? Dentro de una lógica natural nosotros podemos argumentar, ¿sí? No camines por la barda, ¿por qué? Porque te vas a caer. Por lógica, decimos, tenemos un argumento, porque estás en las alturas y entonces a partir de un conocimiento es lógico que un niño se pueda caer o que una persona que camina por una barda pudiera caerse. Esa es una lógica natural. Ahora, la lógica científica es tratar de armar esos argumentos a partir de ciertas condiciones del propio lenguaje y de la propia lógica simbólica, ¿sí? Para poder establecer esos argumentos de manera correcta, es decir, tener argumentos correctamente escritos. Ahora, el estudio de la lógica, entonces, es el estudio de los métodos y principios usados al distinguir entre los argumentos correctos y los argumentos incorrectos. Con esta definición nos intenta implicar, desde luego, que uno puede hacer la distinción
solo si se ha estudiado lógica, pero el estudio de esta ayudará a distinguir entre los argumentos correctos y los incorrectos, y lo hará de varias maneras. Ante todo, en el estudio propio de la lógica, esta se aborda como un arte o como una ciencia, y el estudiante hará ejercicios en todas las partes de la teoría estudiada. Aquí, como en cualquier parte, la práctica ayudará a alcanzar la perfección. En segundo lugar, el estudio de la lógica, especialmente la lógica simbólica, como el estudio de cualquier ciencia exacta, incrementará la capacidad de razonamiento. Bueno, eso significa que utilizamos la lógica, por eso se le llama lógica matemática, porque esa lógica, ese simbolismo o las proposiciones que utilizamos para la lógica nos permiten, por ejemplo, ¿sí?, escribir argumentos matemáticos de manera correcta, es decir que un argumento matemático es correcto o no correcto porque está lógicamente bien escrito, y desarrolla nuestra capacidad de razonamiento, una mejor manera de resolver problemas desde un aspecto lógico. Bueno, y por último, el estudio de la lógica dará al estudiante ciertas técnicas para probar la validez de todos los argumentos, incluyendo los suyos. Este conocimiento tiene valor porque cuando los errores son de fácil detección, es menos probable que se cometan. Bueno, a eso lo conocemos como falacias. Casi siempre nosotros utilizamos argumentos, ¿sí?, que decimos, ay, es que esto es porque lo dijo fulanito. Esas son falacias. Por ejemplo, eso es una falacia de autoridad, porque lo dijo fulanito y es famoso y es un gran actor, entonces es cierto lo que dice. No, hay que revisar si sus argumentos tienen validez lógica, no porque lo dijo fulanito, ¿sí? Incluso, ¿cómo vas a dudar de lo que dice un médico? Él es médico. Ah, ok, puede ser médico, pero no significa que conozca todos los aspectos de la medicina. Incluso no implica que pueda fallar. Entonces, no por ser médico, de manera clara o directa le vamos a creer. Por eso siempre se pide una segunda opinión o incluso una tercera opinión. Es decir, ver un especialista y luego otro y luego otro. Ya si los 3 especialistas o 4 o 5 coinciden en el mismo diagnóstico, pues entonces es esa la enfermedad. Si no, entonces no podemos argumentar, ¿sí?, solo por el hecho de ser alguien médico. ¿Ok? Muy bien. Luego, la lógica se ha definido con frecuencia como la ciencia del razonamiento. Esta definición, aunque da una clave a la naturaleza de la lógica, no es muy exacta. El razonamiento es la clase especial de pensamiento llamado inferencia, en la que se sacan conclusiones partiendo de premisas. Como pensamiento, sin embargo, no es campo exclusivo de la lógica, sino parte también de la materia del estudio del psicólogo. Los psicólogos que examinan el proceso del razonamiento lo encuentran en extremo complejo y altamente emocional, consistente en torpes procedimientos de prueba y error, iluminados por súbitas y a veces en apariencia inconsecuentes visiones internas. Todos son de importancia para la psicología, pero el lógico no se interesa en el proceso real del razonamiento. A él le importa la corrección del proceso completado. Su pregunta siempre es: ¿qué sigue la conclusión alcanzada de las premisas usadas o supuestas? Si las premisas son un fundamento adecuado para aceptar la conclusión, si afirmar que las premisas son verdaderas garantiza el afirmar la verdad de la conclusión, entonces el razonamiento es correcto. De otra manera es incorrecto. Los métodos y técnicas del lógico se han desarrollado primordialmente con el objeto de aclarar la distinción. El lógico se interesa
en todo razonamiento sin atender al contenido del mismo, sino solo desde ese punto de vista especial. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a hacer la lógica es estudiar el razonamiento a partir de la elaboración de premisas. Les voy a decir un razonamiento para que tengan una idea. Fíjense muy bien, es muy chistoso y con eso terminamos esta sesión, ¿sí? Los burros tienen orejas. Esa es una premisa. Ustedes tienen orejas. Esa es una segunda premisa. Bueno, a partir de esas dos premisas, las repito, los burros tienen orejas. Ustedes tienen orejas. Se llega a una conclusión y la conclusión sería, ustedes son burros. ¿Ok? Bueno, esa es una forma de escribir un argumento de manera lógica, pero es inválido. Y bueno, tendríamos que aprender por qué esa conclusión es inválida a partir de los argumentos. Bueno, termina la sesión, entonces voy a terminar la grabación y esta es una primera introducción a lo que sería la lógica.